Hey, ¿qué show? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Creo que ya todos sabemos que a la industria automotriz no le está yendo nada bien y particularmente Nissan está teniendo de sus peores días en décadas. Es por eso que he decidido crear este video para platicarte a ti toda la información que existe hasta el momento, analizar los números y saber, ¿realmente Nissan se está yendo a la quiebra o solo está pasando por un mal momento? Quédate que te lo platico el día de hoy. Lo primero que tienes que saber es que yo soy empleado directo de la marca. Llevo colaborando con ellos poco más de 7 años. Y a pesar de que yo conozco mucha información de lo que está sucediendo en la parte interna de la empresa, el día de hoy vamos a analizar únicamente la información pública que está disponible a través de los canales oficiales de Nissan y la información que está disponible en la bolsa. Esto por fines de privacidad y no porque me hayan hecho firmar un acuerdo de confidencialidad. Así que vamos a empezar. A ver, entonces, ¿de dónde viene este chisme que Nissan se puede ir a la bancarrota? Pues mira, muy fácil. Durante el año pasado, específicamente en el mes de noviembre, Nissan anunció su segundo trimestre de resultados, es decir, el Q2 del año fiscal 2024. ¿Esto por qué? Porque Nissan empieza su año fiscal en abril y el ejercicio que corresponde fue de julio a septiembre. Es decir, este fue el periodo que se reportó y se reportó hasta noviembre. Pero ¿qué pasó en el momento en el que anunciaron este reporte? Pues los números no fueron nada favorables y todo el mundo empezó a hacer una vendedera de acciones. Y esto llevó a las acciones de Nissan a llegar a niveles aún más bajos que en la pandemia del 2020. Así que bueno, vamos a analizar un poquito estos números de las acciones para ver qué es lo que Nissan reportó y qué está sucediendo con las acciones. Entonces, vámonos directamente a la bolsa de Tokio, Japón, que es una de las más grandes del mundo, que es donde está listado Nissan como compañía global. Es decir, en esta acción está listado todo el negocio de Nissan en todos los países en los que tiene presencia. Lo puedes encontrar con el número 7201, que es una particularidad del mercado Japón que tiene las acciones cotizadas o listadas a través de números, a diferencia del caso de Estados Unidos o de México. Y bueno, podemos irnos a la gráfica para entender un poquito el contexto de lo que está sucediendo con Nissan. Si nos vamos a la gráfica desde que se tiene el registro, pues vemos que empieza con una fuerte caída, que fue alrededor del 98-99, donde Nissan también estaba teniendo problemas económicos muy fuertes, pérdidas operativas importantes, y fue cuando se hizo el merge con Renault, donde Renault invirtió capital a cambio de ciertas acciones de Nissan, y bueno, a partir de ahí Nissan pudo tener crecimiento, como puedes ver aquí, en la compañía y en sus acciones. Después nos acercamos a otro periodo crítico, que es la crisis del 2008-2009, donde las acciones de Nissan cayeron, aquí lo puedes ver, hasta 275 yenes. Esta acción está cotizada en yenes, por eso vemos aquí el valor de 275. A partir de ahí, y superada la crisis del 2008, pues Nissan vio un crecimiento importante, llegando hasta cotizar cercanos a los 1.315 yenes por ahí. Después vemos otra disminución cercana a la pandemia. Nissan antes de estos años ya venía eh, con una disminución en las ganancias, en las ventas, pero bueno, en pandemia pues básicamente el mundo se detuvo y también tuvo una importante pérdida aquí económica. Aquí vemos que la acción se fue hasta 356 yenes y después de pandemia hubo una recuperación, si no muy importante como en las anteriores, pues Nissan estuvo fluctuando entre los 500 y 600 yenes por acción hasta que llegamos a este año. El fondo donde llegó después del anuncio de este terrible reporte trimestral, pues básicamente fue en los 358 yenes. Después de ahí se anunció el merge con Japón y la acción tuvo un pequeño repunte. Ahorita vemos que se fue hasta los 480, pero a partir de ahí ha estado bajando considerablemente. Entonces, aquí podemos ver ya con un poco más de zoom. Ajá. Con un poco más de zoom, pues la caída llegó hasta los 337, después el repunte, después del anuncio del merge con Honda y pues bueno, otra vez después de la euforia, pues la acción ha ido en picada. Lo siguiente que vamos a analizar son los números, es decir, el estado de resultados de Nissan como empresa para entender un poquito qué es lo que está sucediendo en la parte interna. Aquí nos vamos a ir al primer dato que te quiero mostrar, que es ingresos totales contra ingresos netos. Es decir, ingreso total, que es todo lo que está vendiendo Nissan, e ingresos netos es todo lo que le está quedando a la empresa después de liquidar absolutamente todo. Ese es el primer dato que quiero que veamos. Entonces, bueno, aquí podemos ver que tenemos el histórico de los diferentes cuatrimestres en los que Nissan ha estado reportando resultados. Entonces, el crítico y el que provocó que las acciones cayeran fue este Q2 del 2024. Pero vámonos para atrás. 2 años atrás, en el 2022, en el Q3 veníamos de 2.84, después en el Q4 creció a 3.10, en el Q1 2.92, Q2 3.15, 3.11, Q4 2023 muy bueno, 3.51.
Q1 hubo una disminución natural, el periodo fuerte son los Q4 a 3 y ahorita caímos a un 2.99. Que si vemos el número, pues no me suena tan disparejo a lo que había estado vendiendo Nissan, ¿no? ¿Tú qué opinas? Aquí vemos que tiene un 5% de disminución contra el Q del año anterior, donde vendiste 3.15, ahorita bajaste 2.99, la industria en general bajó un 1%. No me suenan las ventas tan mal. Vamos a seguir analizando. Aquí podemos ver el costo que tiene producir esos bienes, es decir, cuánto le cuesta a Nissan producir esos carros para después venderlos. Entonces vemos que el número también está en línea con lo que se había estado reportando. Mira, 2.36, 2.63, 2.42, 2.57, 2.60, 3, 2.60, 2.55. Básicamente muy similar al trimestre anterior, ¿no? Ok, seguimos el análisis. Aquí vemos ya la resta de estos dos números donde nos está dando el beneficio bruto, ¿no? Después tenemos los gastos de explotación, que incluye los gastos de venta y otros tipos de gastos, ¿no? Entonces vamos a colapsarlos. Aquí estamos viendo que lo que nos quedaba de lo que nos sobraba después de producir esos vehículos, más ahorita le vamos a agregar los costos de vender esos vehículos, ¿no? Entonces aquí vemos que si comparamos con trimestres anteriores, por ejemplo, aquí tenemos un ingreso de 491, nos costó vender las unidades 401. Ok. El trimestre anterior nos costó, teníamos remanente, perdón, 401 y teníamos que vender 400. En este caso, ingresamos 433, es decir, nos quedó más dinero después de vender las unidades que el trimestre anterior y el costo de venta fue de 401. Entonces, si vemos la suma, pues el trimestre pasado estuvo peor porque tuvimos menos de 1 billón de yenes, seguimos esto en yenes, y ahorita tienes 31 billones de yenes, que bueno, si vemos una disminución con los trimestres anteriores, pero bueno, comparado con el trimestre anterior, pues no hubo tanto problema, ¿no? Seguimos el análisis. Y esta es la parte donde quiero que pongamos mucha atención porque aquí es donde está todo el show, aquí es donde está todo el problema con Nissan, ¿no? Entonces, aquí vemos que lo que nos quedaba después de costos de producción y costos de venta, el trimestre pasado fueron, vamos a redondearlo, en $1 billón. Ahorita traemos 31 billones, es decir, 31 veces lo del trimestre anterior, pero el trimestre anterior sí hubo una venta de acciones, pero no como en esta ocasión, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí son ingresos no operativos, es decir, ingresos que Nissan obtiene que no están relacionados a la venta de vehículos. ¿Y cómo puede ser esto posible? Pues bueno, principalmente porque tienen otros rubros, principalmente por la financiera. Nissan tiene su propia financiera y cuando tú llegas a comprar un vehículo a crédito, pues la financiera es quien te presta ese dinero y te cobra un interés bastante bueno. Y esa es otra forma en la que Nissan gana dinero, a través de los intereses que tú pagas por tener tu carro financiado con ellos. Entonces, aquí es donde vemos la diferencia. El trimestre pasado, Nissan a través de la financiera obtuvo 64 billones de yenes, pero este año, mira lo que dice este número, tuvo una pérdida de 6.63 billones a través de la financiera. ¿Qué estará sucediendo? Pues mira, muy sencillo. Nissan está vendiendo casi el mismo número de unidades que estaba vendiendo el trimestre anterior. Le está costando producir lo mismo, le está costando vender lo mismo, pero ¿qué está pasando con la financiera? Pues que realmente los vehículos no se están vendiendo como se esperaba. Es decir, Nissan produjo muchas unidades, esperando vender muchas unidades, pero esas unidades no se están vendiendo. Es decir, están permaneciendo mucho tiempo en los patios. ¿Y esto qué nos ocasiona? Pues costos fijos de mantenimiento, de ventas, de almacenamiento, bla, bla, bla. Entonces, todos esos costos se están agregando. Dos, no se están vendiendo estos vehículos y lo que Nissan quiere es sacar esos vehículos de los patios y ponerlos en circulación. Entonces, para esto, la financiera y en general Nissan como empresa lo que hace son los famosos incentivos. Entonces, ahí es donde entran los bonos de 30,000 pesos, 40,000 pesos, 50,000 pesos en la compra de tu vehículo de la disminución del precio. Entonces, Nissan tuvo que estar dando estos bonos o estos beneficios a los clientes para que se pudieran vender esas unidades. Entonces, a pesar de que el trimestre pasado produjiste y vendiste el mismo número, pues este trimestre te costó mucho más vender porque tuviste que bajar tu precio y soltar esos bonos para que se pudieran vender las unidades. Esto explica por qué pasamos de 64 billones a menos 6.63. Entonces, si hacemos la resta, aquí traíamos 1 billón. Ganamos 64 billones el trimestre pasado, traemos 65 alrededor. Ahorita nos sobraban 31, no está tan mal. Pero si le quitamos los 6 que me costó y que le costó a la financiera vender esos vehículos, pues ya es una disminución. Y luego, ¿qué pasa? Y luego, ¿quién llega? Pues llega nuestro padrino, el SAT, y te dice, ¿qué óvole? Pues me debes una lana. Cualquier
empresa tiene que pagar impuestos, entonces en el caso del trimestre anterior tenías 65, pagaste 30, te quedan 35. En este caso te quedan 25 y debes 31 en impuestos, pues ahí ya nos fuimos a negativo. Después, ¿qué pasa también? Que todos los accionistas y los dueños de estas acciones pues también exigen su cuota, entonces ahí te va el reparto de dividendos. El trimestre anterior fue de 6.56 billones, en este caso fue de 3.58. Entonces, si ya nos vamos a hacer el total de toda esta operación, pues vemos que en ingresos netos el trimestre anterior fue de 28 billones, es decir, de un saldo positivo de Nissan, y este año fue de menos 9.34 billones. Es decir, Nissan salió perdiendo dinero este trimestre para poder colocar la misma cantidad de vehículos que el trimestre anterior. Entonces, pues básicamente esto fue lo que ocasionó la vendedera de acciones, porque la gente y el mercado sabemos que es muy volátil, se mide mucho en los impulsos y emociones, está diciendo, nadie está comprando los carros de Nissan, Nissan tiene que dar incentivos para que se vendan sus vehículos, está perdiendo dinero en el trimestre, vamos a empezar una vendedera de acciones. Pero entonces, bueno, en este momento tal vez tú te estés preguntando, ¿Nissan tiene el dinero para solventar estas pérdidas que está teniendo? Pues bueno, ese es el siguiente punto a analizar. Entonces, lo primero que vamos a analizar es la relación activos contra pasivos, es decir, todo lo que Nissan tiene como activo, es decir, en edificios, en vehículos ya producidos, en plantas, en dinero en efectivo, todo lo que tenemos contra todo lo que debe la empresa. Es decir, pasivos, te puedes encontrar cuentas por cobrar, intereses, deudas a proveedores, etcétera, ¿no? Entonces vemos que esa relación entre activos contra pasivos se ha ido disminuyendo ligeramente, pero bueno, aún los activos totales que tiene Nissan podrían cubrir todos los pasivos que tiene. Ahora vámonos a otro tema que es el flujo efectivo, es decir, el dinero que tiene Nissan disponible en sus cuentas, en cheques, etcétera, a través de los cuales puede cubrir gastos ya sea operativos, de deudas que tiene, etcétera. Y este es el número preocupante y esta es otra de las razones por las cuales las acciones se han estado vendiendo mucho. Porque aquí vemos que en el Q4 del 2022 fue el último trimestre, por lo menos recientemente, donde Nissan tuvo un balance de flujo de efectivo disponible. Es decir, en este trimestre ellos tenían dinero disponible para reinvertir, para producir, etcétera. Pero a partir de ahí ha venido una resta de flujo de efectivo, es decir, un flujo efectivo negativo que Nissan ha tenido que estar invirtiendo y moviendo más este dinero líquido que tú tienes para solventar tus gastos. Entonces, pues este es otro de los factores que la gente ha estado viendo y que están contribuyendo a la venta de estas acciones. Ya como último tema, quiero hablar del merging con Honda. Y es que a lo mejor tú te puedes preguntar, pues, ¿de qué le sirve a Nissan fusionarse con Honda para poder sobrevivir? Bueno, es una pregunta muy interesante. Ahí te va la explicación y básicamente son dos puntos. Número uno, así como pasó con Renault en el 98 y en el 99, donde Nissan estaba en una crisis muy similar y necesitaba dinero, ya ahorita analizamos en el estado de resultados que Nissan básicamente no tiene mucho flujo de efectivo disponible. Es decir, no tiene dinero eh, disponible para poder reinvertir en la producción y poder reinvertir en una reestructuración. Es decir, se está quedando sin dinero líquido, sin flujo efectivo para poder solventar todos estos gastos. Entonces, tal como pasó con Renault, en este caso se está viendo el posible merging con Honda para que, punto número uno, Honda inyecta capital, Nissan pueda solventar todos esos gastos y pueda salir a flote en los próximos años. Ese es el punto número uno, digamos a corto plazo. Pero a largo plazo hay un punto de vista mayor, que en este momento los chinos están llenando bastante muchos huecos del mercado con sus relaciones calidad-precio. Y es que sí, competirle a los chinos por precio pues es muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos costos operativos y de insumos muy bajos. Entonces es precisamente donde inicia la segunda etapa del merging a largo plazo con Honda. ¿Por qué? Porque lo que se va a buscar en las dos empresas es reducir costos de producción e incrementar el profit, es decir, el margen bruto que tú ganas por vehículo al reducir esos costos. Entonces, todo esto fue lo que ocasionó una venta masiva de acciones de Nissan en la bolsa de Tokio. Y bueno, el día de hoy ya te mostré un poco de las causas que están provocando pues todo este fenómeno. También pues todo el optimismo que ve la gente acerca de que dos empresas de gran nombre como Nissan y Honda se fusionen y bueno, pues todo lo que ha estado sucediendo. Yo en lo personal te puedo decir que internamente en Nissan se están ajustando muchas cosas. Creo que el próximo trimestre no va a ser bueno, pero creo que va a ser un trimestre estable.
Y lo único que te comentaba al principio del video es que si llegan por debajo de los $5, yo voy a estar invirtiendo directamente en las acciones de mi empresa, ya que a mí parte de mi salario no está en acciones, porque creo que Nissan se va a recuperar como ya lo ha hecho en otras 3 o 4 ocasiones. Pero bueno, ya sabes que lo más importante aquí es que me digas tú qué opinas acerca de Nissan como empresa, como marca, como opción de inversión. Pónmelo aquí en los comentarios, ya sabes que aquí leemos de todo y lo más importante es aprender. Aprender que lo que está sucediendo a nuestro alrededor va a seguir sucediendo, lo sepamos o no, y que mucha gente está ganando dinero con cosas que nosotros a lo mejor ni sabemos. Entonces, bueno, espero que el video de hoy te haya gustado. Si es que te gustó, pues vamos a darle aquí like, muchísimos likes. Vamos a suscribirnos también en la parte de acá para poder seguir trayendo más información como esta para ti. Y pues sería todo por este video. Nos vemos en el próximo.